Hola Rocío, buenas tardes. Permíteme darte la bienvenida y agradecerte por tu tiempo. Hoy día nos acompaña Rocío Chiquillán. Ella nos hablará sobre las 7 reglas efectivas para estudiar, trabajar y vivir en Canadá. Muchas gracias por tu tiempo, Rocío. Tenemos una gran audiencia esta tarde. Quiero agradecer también a nuestros socios Premium de Educación, Universidad de Lima y University Canada West. Y asimismo saludar a nuestros socios de educación nuevos, Mohawk College, George Brown College y Big Group. Recordarles también que podrán realizar preguntas a lo largo de la presentación de Rocío y yo las formularé al finalizar el bloque. Quiero comentarles también una breve reseña sobre Rocío Chiquillán. Ella es CEO de Linkers International Education, consultora educativa certificada y se ha especializado en Canadá como destino de estudios. Tiene 20 años de experiencia en la gestión comercial, diseño de servicios y liderando equipos multidisciplinarios. Estudió administración de empresas en la Universidad de Piura y tiene un máster en marketing y dirección comercial en el NADE Business School. Bienvenida, Rocío, nuevamente. Muchas gracias, te escuchamos. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias también por la invitación. Gracias a todos. Es un honor realmente estar esta tarde con ustedes y compartir un poco de nuestra experiencia y sobre todo este tema que traemos hoy para toda la audiencia, que son 7 reglas efectivas, que realmente son bastante prácticas y más adelante les voy a comentar por qué también. Bueno, ya sabemos que Canadá realmente es un país con muchas oportunidades, es totalmente evidente. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Es un país que recientemente ha sido considerado también como el país número 1 en el mundo por muchas razones: la calidad de vida, la seguridad, la economía sólida que tiene el país y además en el aspecto que tanto nos interesa, que es en el aspecto educativo, pues tiene una calidad educativa de alto nivel propio de un país de primer mundo. Y sumado a eso, pues es un país que tiene programas migratorios bastante buenos y bastante claros también para aquellas personas que deciden ir a Canadá como estudiantes internacionales. Adelante, por favor. Esto forma parte pues de todo un plan de beneficios, por así decirlo, que tienen los estudiantes internacionales. Y dentro de los beneficios, que si bien lo venimos diciendo constantemente, hay personas que todavía no lo tienen aún muy claro, y es que toda aquella persona que va a Canadá para llevar estudios de educación superior tiene la oportunidad de trabajar 20 horas mientras está estudiando, y en sus periodos vacacionales pueden trabajar full time. Esto le permite, pues, en muchos casos cubrir sus gastos de manutención y más adelante, pues, poder generar algún ahorro cuando tiene la oportunidad de trabajar a tiempo completo. Cuando se gradúa, tiene la gran oportunidad de obtener el Post-Graduation Work Permit, que es el permiso que le va a permitir, pues, trabajar ya de manera full time y que le va a permitir más adelante poder aplicar a la residencia permanente. Y aquellas personas que ya tienen familia, son casados, convivientes y tienen hijos en edad escolar, pues el gobierno de Canadá les da un excelente beneficio, que es que la pareja ingresa al país con un permiso de trabajo abierto y los hijos en edad escolar hasta el high school reciben educación gratuita. Entonces son beneficios realmente bastante buenos y esto es un plan claro que tiene el gobierno de Canadá hace mucho tiempo. Y recientemente el ministro de Migraciones pues dio un mensaje bastante bueno y bastante claro dirigido a los estudiantes internacionales. Esto a raíz también de la pandemia, que hizo que muchos estudiantes en el mundo paralizaran sus planes de llegar a Canadá. Y el ministro de Migración mencionó pues que Canadá no solamente le abre las puertas para que los estudiantes vayan, estudien, sino también que tiene un plan bastante bueno para aquellas personas pues, que tienen el perfil que Canadá necesita, porque como él mismo lo dice, pues no solamente quieren que estudien en Canadá, sino también quieren que se queden en él. Por eso es que tiene estos planes migratorios bastante buenos. Entonces, dicho eso, si bien las oportunidades están dadas y cuando ya sabemos pues que sí, Canadá es un país bastante atractivo, hay ofertas académicas bastante buenas también que podrían estar dentro de lo que nosotros consideramos de nuestro presupuesto. Cuando empezamos a averiguar encontramos pues ciertas barreras que probablemente no lo habíamos identificado desde un inicio, o si Canadá recién es una opción que yo estoy
investigando y estoy explorando, pues uno se da con la sorpresa de que hay ciertas barreras, pero que son barreras que realmente las podemos atravesar si las tenemos, conocemos de ellas y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para finalmente cumplir ese objetivo. Y tres de las barreras más importantes pues es el dominio del idioma. Vamos a ir a un país donde el idioma oficial pues es el inglés. Canadá tiene dos idiomas oficiales, que es el inglés y el francés. Entonces nos damos contra la pared cuando sabemos pues que probablemente el dominio del inglés probablemente no es el nivel que se requiere para poder aplicar a un college o a una universidad, por ejemplo. Y lo otro es el soporte financiero, porque parte de la evaluación que tenemos que pasar más adelante cuando se solicita el study permit es poder demostrar que tenemos la capacidad financiera para cubrir no solamente el costo académico, que es por el primer año que nos pide el gobierno de Canadá, sino también el primer año de manutención. Y lo otro luego también es el tiempo. Ok, ya sé que Canadá tiene muchas oportunidades, es un país bastante sólido, hay una oferta laboral bastante buena, una oferta educativa que probablemente calza con nuestro perfil, y luego viene el factor tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo yo realmente puedo estar preparado o preparada para poder aplicar a un colegio, a una universidad y tomar pues este camino migratorio hacia Canadá como estudiante internacional? Entonces, la siguiente por favor. Es por eso que nosotros queremos compartir el día de hoy con ustedes estas 7 reglas que son bastante efectivas, que les puede permitir a ustedes más adelante pues encaminar mejor esa ruta para poder llegar a Canadá vía estudios, tener la oportunidad de trabajar y bueno, cumplir los requisitos para más adelante también solicitar la residencia permanente, porque emigrar vía estudios es una vía bastante sólida y clara para aquella persona pues que quiere mirar un futuro diferente en Canadá. Entonces, una de las primeras reglas, y es de las más importantes realmente, es tener claro los objetivos, ¿de acuerdo? Tenemos que identificar muy bien cuáles son nuestros objetivos personales y profesionales. Dentro de los personales puede ser, ok, yo quiero vivir en un país con una mejor calidad de vida, o quiero mejorar mi perfil profesional únicamente y luego regreso a mi país porque tengo un puesto de trabajo que está esperando por mí, o definitivamente pues quiero vivir la experiencia de vivir en otro país y de ser posible pues migrar. Entonces si tenemos establecidos de una forma concreta estos objetivos, podemos ir también clarificando bien el plan que vamos a llevar más adelante. Lo otro es que tiene que ser muy realista, ¿de acuerdo? Siempre es importante que podamos hacer este autoanálisis porque a veces queremos identificar un programa de estudio que probablemente no calza con nuestro perfil académico. Entonces, sí es importante poder identificarlo y ser conscientes pues que esto calza también con el objetivo final que nosotros tenemos para poder llegar a Canadá. Y lo siguiente es que sea pues también objetivos medibles, ¿de acuerdo? Es decir, en cuánto tiempo yo voy a poder cumplir con los requisitos, por ejemplo, para poder aplicar finalmente a un college o a una universidad. Siguiente, por favor. La otra regla bastante importante y que lo mencionamos al inicio también es poder identificar realmente si tenemos pues el dominio del idioma que se requiere para poder llevar un programa de educación superior en Canadá y también para poder trabajar, porque ya les he mencionado que los estudiantes pueden trabajar mientras están estudiando, ¿de acuerdo? Medio tiempo, pero sí es importante que puedan tener pues un nivel bastante fluido para que también tengan mejores oportunidades de trabajo cuando están en Canadá. Entonces, ¿cómo es que yo voy a poder identificar cuál es si tengo o no el nivel adecuado? Pues ahí nosotros los ayudamos de poder hacer una evaluación previa de cuál puede ser el nivel en el que se encuentran, identificando también qué tipo de programa es al que quieren aplicar, si es un programa de educación superior o es un programa de pregrado, dependiendo del tipo de programa, el college o la universidad también tiene ciertos
requisitos o exigencias respecto al idioma, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante tomar acción y poder ya identificar en qué nivel nos encontramos en este momento y finalmente qué es lo que uno tiene que hacer para poder llegar a ese objetivo de cumplir con el requisito del idioma, pues que es indiscutible. Es algo que no se puede dejar de lado. La tercera regla en este caso, estamos hablando pues que es importante tomar una decisión acertada respecto al programa que queremos seguir. Cuanta más información tengamos, eso nos va a permitir a nosotros finalmente poder decidir si el programa de estudios es el adecuado para nosotros. Por ejemplo, en esta parte también nosotros desde el INCAR los ayudamos a poder identificar su perfil académico, conocer su experiencia profesional y según eso pues alinearlo con sus objetivos personales y profesionales. Además de eso, nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de conversar con algunos estudiantes que ya habían identificado ciertos programas de estudio, pero estas instituciones no cumplían con ciertas reglas o requisitos para que más adelante el estudiante, por ejemplo, pueda obtener el Post-Graduation Work Permit o que pueda obtener una carta de aceptación por parte de la institución elegida. Entonces, alguna de las variables que debemos identificar siempre es que el college sobre todo los colleges privados sean instituciones designadas por el gobierno de Canadá, es decir, que tengan una DLI. Y que además el programa de estudios aplique para el Post-Graduation Work Permit, porque no todos los programas de estudios tienen este beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros también nos encargamos de hacer esa validación, pero hay una herramienta pública que es la página del gobierno de Canadá, en donde nosotros podemos identificar si esa institución es una institución designada y si el programa que estamos eligiendo aplica o no para el Post-Graduation Work Permit. Esta es una parte importante porque de lo contrario al graduarse no podrían tener ese permiso, esos años adicionales para que puedan trabajar y ganar esa experiencia laboral que más adelante le puede permitir llegar a la residencia permanente. Y lo otro, identificar también si el costo de ese programa académico es algo que nosotros vamos a poder asumir, ¿de acuerdo? Dentro de la información que debemos tomar es considerar también el lugar donde vamos a llegar a estudiar, porque es un periodo largo realmente en que uno va a pasar en Canadá, que es la época de estudios y además es la temporada de trabajo posgraduación. Entonces ahí sí es importante poder saber cómo es esa ciudad, el clima, el mercado laboral, cuál es el sector económico que más se mueve en esa ciudad, qué posibilidades de trabajo existen para mí según mi perfil, o cómo debería prepararme en todo caso para encajar con la economía de esa ciudad a la cual uno quiere llegar, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más informados estemos, realmente nos vamos a permitir tomar una decisión mucho más acertada. Y la cuarta regla que deberíamos considerar y que es muy importante y que lo mencionaba también al inicio, es planificar las finanzas. Definitivamente, pues aquí hay una inversión importante que uno hace. Ir a estudiar al extranjero es una inversión que uno debe hacer y no es que uno construye este soporte financiero de la noche a la mañana. Si nosotros logramos identificar qué es lo que queremos, qué programa de estudio, cuánto es el tiempo que le vamos a dedicar, es que ya podemos nosotros determinar también el monto que vamos a invertir en la educación, en la manutención durante ese periodo de tiempo, poder hacer el cálculo del retorno de la inversión. ¿Por qué decimos del retorno de la inversión? Porque si bien uno hace una inversión muy importante para estudiar en Canadá, el costo promedio de un programa de estudios podría bordear entre los 13,000 y 16,000 dólares canadienses al año, pudiendo llegar a más dependiendo del tipo de estudios que uno quiera hacer, del tipo de institución educativa, pero es una inversión finalmente que uno tiene que realizar, más el costo de vida de vivir pues en un país a donde llegamos y no tenemos vivienda, ¿verdad? Entonces,
Si bien el costo de vida puede ser mayor a lo que uno conoce, a lo que uno suele gastar en nuestros países, el salario también que uno recibe en Canadá es mayor, ¿de acuerdo? Así que todo va de la mano. El salario que uno recibe o percibe está en función también a la calidad de vida que uno tiene en el país al que está llegando. Entonces sí es importante pues identificar lo que vamos a invertir y hacer los cálculos de retorno de la inversión, porque finalmente el estudiante pasa por dos procesos de evaluación. Una que es la académica, que en ese caso, pues, de la mano con el college y la universidad se hace una evaluación netamente académica de si cumple con los requisitos para poder aplicar a ese programa de estudios que está eligiendo. Y la segunda es la que hace luego el gobierno de Canadá cuando solicitan el study permit. Y entre ciertos requisitos, pues se tiene que sustentar el soporte financiero. Por eso es importante que si uno ya tomó la decisión de ir a Canadá, de estudiar, de tener estas oportunidades abiertas que tiene el país, es importante ya tomar acciones al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, identificar cuánto es lo que vamos a invertir y cuántos, en todo caso, los ingresos que uno debería tener y qué porcentaje de esos ingresos estamos dispuestos a destinarlo para el ahorro. Si es algo que yo lo quiero hacer en un menor plazo, pues existen otras opciones también, como préstamos bancarios, que eso de alguna manera puede ayudar a llegar a cubrir el soporte financiero que exige el gobierno de Canadá, y todo alinearlo pues con el plan de objetivos que se han trazado desde un inicio. Entonces, esta parte es súper importante porque muchas veces ya tienen una de las variables importantes también, que es el dominio del idioma, califican muy bien académicamente hablando, también pueden haber recibido la aceptación del college o la universidad, pero a veces les toma un poco más de tiempo porque no tenían muy bien estructurado cómo llegar al soporte financiero que finalmente tienen que demostrar ante el gobierno de Canadá. Entonces, si uno tiene muy bien identificado desde el inicio lo que va a invertir en la educación, en su costo de vida, considerando también lo que podrían generar al momento que llegan a trabajar siendo estudiantes, van a poder planificar mejor esta parte y poder saber también los ingresos que tienen que generar de manera continua. La siguiente regla está alineado con el saber adaptarse a los cambios. A veces esto es un poco difícil porque estamos acostumbrados pues a tener un tipo de trabajo determinado, probablemente ya estamos cierto tiempo trabajando en un lugar, o los más jóvenes probablemente están dentro de la comodidad, de alguna manera cobijados por los padres todavía, pero cuando uno va a Canadá, en este caso, por ejemplo, como estudiante internacional, pues llega y empieza realmente a construir su camino, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante pues llegar sabiendo que uno tiene que empezar a construir ese camino, a darse a conocer, a adaptarse de manera rápida, porque es una cultura totalmente diferente a la nuestra, por ejemplo. Vamos a convivir con personas también de otras partes del mundo, que también tienen otras culturas, otros hábitos. Entonces, la capacidad que debemos tener para adaptarnos es algo que podemos ir entrenando y desarrollando para más adelante pues poder, como se dice, aprender a soltar lo que ya conocemos, ¿de acuerdo? Porque vamos a dejar nuestra zona de confort. Entonces, no es fácil, pero sí es algo que se puede lograr y es necesario considerarlo desde un inicio, porque si no logramos adaptarnos, ahí es cuando a veces vienen los inconvenientes, ¿no? No me adapto a esta nueva sociedad, no me adapto al clima. Canadá tiene 10 provincias y cada una de ellas tiene climas totalmente diferentes, unos más extremos que otros, ¿no? No me adapto a las reglas, hay ciertas reglas que se tienen que seguir y se tienen que cumplir porque estamos en una sociedad que tiene ciertas reglas que se tienen que cumplir, pero no son nada del otro mundo realmente. Entonces, todo es parte pues de poder desarrollar esa capacidad que tenemos igual todas las personas
de poder adaptarnos rápidamente a los cambios, y eso nos va a permitir también continuar en línea con el objetivo que finalmente queremos concretar, que es terminar nuestros estudios, lograr trabajar, tener esa experiencia laboral que se requiere para más adelante pues, poder aplicar a la residencia permanente cumpliendo con todos los requisitos que el gobierno de Canadá pide en esas circunstancias. Y la siguiente pues está relacionada con algo que nos permite seguir avanzando en esa línea, que es gestionar una red de contactos. Vamos a llegar a un país en donde nuevamente, como les mencionaba hace un momento, pues estamos empezando a construir todo de nuevo, ¿de acuerdo? No necesariamente, si bien sirve mucho toda la experiencia que uno puede traer, ya sea los conocimientos académicos o la experiencia laboral que uno pueda tener, sí es importante pues considerar que uno está en Canadá y empieza a construir todo de nuevo. Y sí es importante pues tener las bases sólidas desde el inicio, poder identificar aquellas oportunidades futuras que existen, identificar también dónde pueden estar esos contactos potenciales. Están mis compañeros de la universidad o del college con los que estoy compartiendo clases constantemente, están con mis maestros también. Muchas veces por ahí salen las oportunidades también de trabajo. Está también en la comunidad, en la zona donde estoy viviendo, tener una conexión bastante sólida y fluida con las personas de mi entorno, pero esto es algo de un ida y vuelta, es decir, cuando uno habla de gestionar una red de contactos, uno se tiene que referir también a desarrollar una red sólida de ayuda mutua, es decir, en donde todos tienen un objetivo común y que en algún momento pues uno va a estar ayudando al otro en función a las oportunidades que se puedan ir dando. Entonces, así como en nuestros países de alguna manera, a lo mejor no lo vienen haciendo y no saben qué es la red de contactos o el networking, sí es importante poder considerarlo y tomarlo como algo importante a desarrollar cuando uno llega a un nuevo país, a establecerse en una nueva ciudad, porque nos va a ayudar en todo el sentido, no solamente para un tema por algo tan sencillo, por ejemplo, están buscando vivienda, pero si ustedes logran desarrollar buenas amistades sólidas, muchas veces las personas así empiezan a encontrar ciertas oportunidad de rentar una casa con una mejor ubicación, probablemente con una renta menor, logran encontrar oportunidades de trabajo, etcétera. Entonces, es importante también considerar este punto. Y la siguiente nos lleva a algo que definitivamente nos va a permitir pues concretar cualquier plan que nosotros querramos llevar adelante. Como siempre decimos, un plan efectivo requiere siempre de disciplina y motivación, ¿no? Disciplina, porque definitivamente no es algo fácil, poder establecer qué es los objetivos, ok, uno los hace desde un inicio, pero luego hay todo un camino que recorrer, podemos tener imprevistos, algo de lo que teníamos planeado podría no estar resultando, la variable dinero probablemente nos está tomando un poco más de tiempo poder llegar a completar ese soporte financiero que tanto necesitamos demostrar. Probablemente el dominio del idioma, teníamos planificado de que probablemente en 5 meses con entrenamiento uno pudiera llegar al nivel que se necesita para que el college o la universidad finalmente logre aceptarnos. Pero ahí es importante pues como que, ok, a veces se van a presentar estos imprevistos, pero si hemos puesto toda de nuestra parte para que finalmente esto fluya, no debemos realmente bajar los brazos y decir, bueno, esto no va a funcionar.
Ahí es cuando tenemos que recordar el por qué tomé esta decisión y qué es lo que me motiva a continuar, ¿no? Entonces aquí es como traigo de ejemplo a los atletas, ¿no? Los atletas se entrenan constantemente, pueden estar muy agotados, inclusive hasta lesionados, pero ellos continúan porque tienen una motivación muy clara, ellos quieren ganar la medalla, ¿no? Entonces, con el atleta, los atletas pues son los reyes en la disciplina, son personas súper disciplinadas y por más agotados, adoloridos, imprevistos que puedan tener, finalmente ellos sacan muchas fuerzas porque tienen una motivación intrínseca, o sea, ellos ya saben exactamente qué es lo que quieren lograr y lo van a lograr. Entonces, cuando estemos pensando de que los planes que hemos trazado podrían no estar dándose como lo esperamos o podría ser algo inalcanzable para nosotros, recordemos qué es lo que nos motiva para cambiar, qué es lo que nos motiva para seguir adelante y qué es lo que me motiva a mí también para mejorar. Si esta es una decisión que están tomando, si realmente quieren mirar a Canadá como una oportunidad, ven ir a Canadá como estudiante, que es realmente una muy buena oportunidad para todas aquellas personas que quieren desarrollarse no solamente profesionalmente, sino también personalmente. Es importante pues tener disciplina, identificar qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, en cuánto tiempo, trazar esa ruta, tener esa consistencia de seguir adelante con el plan trazado, con mucha disciplina, y cuando empecemos pues a pensar que las cosas no se están dando como creemos, pues ahí sacamos a flote la motivación, ¿de acuerdo? Todo aquello que nos pueda inspirar para continuar y concretar los objetivos que tenemos. Entonces, si bien hemos estado hablando pues de estas reglas que podrían ser útiles para nosotros, lo que queremos demostrarles también es con hechos concretos cómo es que podemos llevar a la práctica todo lo que les he estado comentando hasta el día de hoy. No queremos que esto se quede pues en la teoría, sino también contarles la experiencia de Katy Arce. Ella es una peruana y ella llegó a Canadá como estudiante internacional en el 2018 y en febrero del 2021, en este año, recibió la residencia permanente. Pero no es que todo fue un lecho de rosas, ella fue una persona muy persistente y logró finalmente su objetivo. Así que los invito a ver este video donde Katy nos va a contar un poco más de su historia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katherine Arce, soy de Lima, Perú, y vivo en Winnipeg, Manitoba desde hace 3 años y medio. Estudié una carrera de 1 año en la Universidad de Manitoba y empecé en el 2018. Tuve la oportunidad de vivir 6 meses en Toronto en el 2016 para estudiar inglés. Y cuando hice las comparaciones del costo de vida, pues Manitoba ofrecía mejores precios básicamente en arriendo, en vivienda. Y también en los estudios, lógicamente, ¿no? Entonces, por eso decidí venir a esta provincia. Además, y creo que lo principal en mi caso fue el hecho de que tenía la nominación provincial, que es una forma un poco más rápida para obtener la residencia. Cada día es una experiencia nueva para mí porque conozco más. Este año tuve la oportunidad de ver auroras boreales aquí en la provincia, que fue increíble, una experiencia maravillosa. Y sí, es una ciudad bonita, es una ciudad muy grande, van a encontrar muchos espacios libres, muchos espacios verdes. La provincia está súper preparada para ofrecer a los inmigrantes y para ofrecer a sus ciudadanos pues una comodidad increíble. Hablando sobre los retos que yo tuve al llegar fue en principio el idioma, ¿no? El idioma uno lo puede aprender en sus países de origen, pero a la final es cuando uno se envuelve y empieza a tener contacto con hablantes de inglés originales, pues ya se torna un poco más difícil, pues hay jergas y hay una serie de frases que utilizan de que al principio es un poco difícil de engancharse, ¿no? Creo que eso es algo que uno tiene que tener en consideración y tiene que ser bien honesto
si es que está preparado en el tema de inglés, ¿no? Yo les recomiendo que tengan una buena base de inglés y venir, si es posible, un mes antes, pues para que se puedan ir un poco acostumbrando al idioma también. Lo otro también que fue un reto es acostumbrarse al clima, que de pronto no tiene nada que ver con la parte de los estudios per se, pero el clima fue algo que me jugó una mala pasada, porque en Lima, pues el clima, la temperatura en invierno es 13 grados y la máxima es 30 grados, y aquí tenemos climas extremos, ¿no? Pero es una cuestión de acostumbrarse. Llevas 1 año, 2 años y realmente empiezas a querer el frío y a ver cosas bonitas en la nieve y en todas estas cosas. Un poco retornando a la experiencia que yo tuve aquí como estudiante, es que el primer año, pues cuando uno estudia, tiene la oportunidad de poder trabajar 20 horas semanales, que es a lo que yo apuntaba, para después trabajar, para tener un trabajo full time. Yo llegué el 2018, como les había comentado, y yo conseguí trabajo en junio de ese año en un lugar, en una empresa conocida aquí, como part-time. Cuando terminé el 2018 mis estudios, entonces pude pasar a ser full-time en la misma empresa, porque mi objetivo era tener pues los 6 meses de experiencia que te pide la provincia para poder aplicar a la residencia. No cambié de trabajo, me quedé en el mismo lugar, y luego de terminar los estudios obtuve el permiso de trabajo por 1 año. En ese año, pues yo tenía que lograr engancharme laboralmente para poder aplicar a la residencia. Y así lo hice, ¿no? En julio del 2019, después de los 6 meses de experiencia como full time, pude aplicar a la residencia a través de la provincia de Manitoba, y después de 1 año y medio obtuve la residencia finalmente, que la obtuve en febrero de este año. Gracias a Dios, y todo fue muy bien en el transcurso de ese tiempo. Sigo trabajando en la misma empresa que empecé, pero con una mejor posición. Tuve 2 ascensos en todo ese tiempo, muchas oportunidades, ya no ganando un salario por hora, ahora soy asalariada, con muchas más oportunidades. Una empresa muy grande que nació como una empresa canadiense y ahora está fusionada y es una empresa internacional muy grande aquí en Canadá, y pues muy, muy satisfecha de todos los logros pues que he conseguido, gracias a Dios. Algunos consejos para ustedes si es que deciden venir a Canadá a estudiar, y ojalá que lo hagan, porque aquí este país tiene muchísimas puertas abiertas para los inmigrantes. Una de las cosas que tienen que ustedes fijarse es el propósito de estudios, ¿no? Por ejemplo, están viniendo con un propósito de regresar a sus países y aprovechar sus conocimientos académicos para poder postular a otros puestos seguramente. Perfecto, entonces decidan en base a eso. Si su propósito es netamente migración, también tienen que ver cuáles son los mejores estudios pues y la mejor provincia como para poder aplicar a la residencia, ¿no? Lo otro, por supuesto, es un poco pulir el idioma. Si ustedes pueden venir un mes antes como para poder engancharse y para poder tener la experiencia de hablar con nativos, yo creo que es lo más recomendable, si es que sienten de que su inglés aprendido en su país pues no es lo suficiente. Mentalmente tienen que venir preparados para abrazar cambios, ¿no? Abrazar todo tipo de cambios, desde el idioma, la cultura, desde cómo uno saluda o no saluda. Se va a encontrar con pues gente de muchos países, no solamente canadienses, entonces tienen que abrazar todo ese tipo de intercambio cultural, ¿no? Y también tienen que abrazar ciertos cambios que son respecto al lado sentimental, porque vivir en un lugar lejos de tus costumbres, de tus amigos, de tu familia, pues en algún momento pesa, ¿no? Entonces hay que estar preparados mentalmente para eso también. Y tener mucha paciencia, porque los procesos aquí pues toman su tiempo también, y se tienen que seguir ciertas pautas. El último consejo que les puedo dar es, y que es universal, es el networking. Trabajen, conversen con personas, engánchense con personas y demuestren lo que son desde los estudios. El trabajo que yo tengo ahora y que inicié
en el 2018, lo conseguí a través de un profesor de la universidad, ¿no? Entonces yo trataba de un poco mostrarme en mi lado académico, pues lo que valía y lo que era capaz de hacer, y creo que este profesor lo vio y a las finales él me recomendó porque tenía una persona que trabajaba, cercana que trabajaba en esta empresa, y a las finales obtuve el trabajo. Si deciden venir a Canadá, en buena hora, muchas oportunidades aquí. No conozco ni un solo caso de fracaso. Si alguien ha decidido regresar a sus países, ha sido pues por decisión propia o por algunos temas pues que son ajenas al país de por sí, ¿no? Entonces, bienvenidos aquí a Canadá, bienvenidos si es que tienen alguna consulta para mí. Y nada, chicos, muchas gracias por escucharme, por darme un poquito de su tiempo pues para poder contar con mi experiencia. Gracias y buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, como han podido ver, las oportunidades realmente están dadas. Las oportunidades están dadas, hay un camino sí por recorrer, pero realmente es posible. Katy nos ha contado muy bien su experiencia y bueno, ella ahora está colaborando con nosotros, atendiendo a los estudiantes pues, que tienen interés de llegar a Winnipeg, por ejemplo. Nosotros desde Linker se los vamos a ayudar a hacer realidad sus planes, de poder estudiar, trabajar y bueno, vivir en Canadá y ser más adelante residentes permanentes, como hoy en día lo es Katy. Recuerden que nosotros somos especializados en Canadá como destino de estudios y como parte de nuestros servicios les brindamos asesoría educativa para ayudarlos a identificar el programa de estudios idóneo según su perfil académico, profesional, sus objetivos también y presupuesto. Y también los ayudamos a identificar el nivel del idioma. Más adelante les vamos a compartir una prueba gratuita para poder evaluar el nivel del idioma que puedan tener y ayudarlos también en ese camino de finalmente cumplir uno de los requisitos más importantes. Queremos compartir con ustedes algunas de las alianzas que tenemos para que conozcan con qué instituciones venimos trabajando. Muchas de ellas están ubicadas en las provincias de British Columbia, Ontario, Manitoba, Quebec. Son principalmente las provincias en donde tenemos estas alianzas educativas, universidades en su mayoría públicas, college también, y también instituciones privadas. Contamos también, lo van a poder ver a continuación, con otras opciones de estudio. Tenemos programas de inglés enfocados también a diversos perfiles. Están buscando preparación académica, pues contamos con muy buenos programas que son los Pathway, que les permiten hacer el ingreso directo a la universidad o el college, certificando el idioma, y también programas vocacionales, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una oferta académica realmente bastante amplia para poder ayudarlos pues a finalmente concretar esos planes y llegar a Canadá. Muchas gracias, realmente aquí les vamos a dejar también nuestros datos de contacto para que puedan conectar con nosotros y poder ayudarnos más adelante. Gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Rocío. Sumamente interesante, han ingresado muchísimas preguntas. Voy a tratar de resumir, muchas de ellas son similares. Voy con la primera, que es relacionada al tema de familia. Muchos preguntan si pueden ir, por ejemplo, primero ellos, los interesados, y luego enviar a la familia. ¿Es posible? Sí, eso ya es un tema migratorio, pero siempre recomendamos que desde un inicio planifiquen cómo es que van a llegar, porque ya sea que lo hagan al inicio o después, el gobierno siempre les va a pedir el soporte financiero, porque tienen que poder demostrar que van a poder mantenerse, ¿de acuerdo? Es decir, existe ya una información oficial en el que dependiendo del número de integrantes, uno tiene que demostrar el soporte financiero. Por ejemplo, el estudiante soltero únicamente tiene que demostrar, si va a cualquier provincia que no sea Quebec, porque Quebec tiene un esquema totalmente diferente, como gasto de manutención es $10,000 canadienses al año, y tener también el soporte para cubrir el primer año de estudios. ¿Cuánto podría ser el primer año de estudios? Pues varía entre 13,000 hasta $19,000 canadienses. Y si la familia pues decide ir en momentos diferentes, igual tiene que tener esa capacidad financiera para poder mantenerse en el país.
Perfecto, gracias, Rocío. Sobre el tema de hijos, también preguntan mucho. Mencionan, tengo cierta cantidad de hijos, pero quisiera primero ir, mi esposo, uno de mis hijos y yo, y luego al año siguiente su hija. Entiendo que también es un tema migratorio, hay muchas preguntas Sí. similares, pero con tu experiencia, ¿qué recomiendas? Sí, aquí igual nosotros también trabajamos de la mano con un consultor migratorio, pero aquí sí se puede dar ese caso, porque claro, no es fácil llegar a cubrir todo ese presupuesto para mantener a la familia completa en Canadá. Entonces, así decidan hacerlo en momentos diferentes. Sí es importante pues trabajar en llegar a cubrir esa bolsa que finalmente se tiene que llegar a demostrar al gobierno de Canadá. Ajá, perfecto. Em, Voy a otras preguntas. En cuanto al work permit, ¿cuál es el límite de edad para graduado para obtenerlo, el work permit? Realmente no hay límite de edad. Esa es una pregunta que hacemos mucho en Latinoamérica realmente respecto a la edad, pero no hay límite de edad. Hay estudiantes por encima de los 50 años, no va por ese lado la calificación, mientras el programa que uno haya elegido aplique al Post-Graduation Work Permit, uno lo obtiene, obviamente tiene que graduarse para obtener este permiso, y lo va a obtener por el periodo de tiempo que uno ha estudiado, ¿no? Si uno ha estudiado un año, el permiso de trabajo únicamente va a ser de un año, pero si uno estudia un programa de 2 años, por ejemplo, el permiso de trabajo podría ser hasta de 3. En cuanto a carreras, preguntan si se puede estudiar una segunda carrera y convalidar la primera. Tenemos algunos programas que permiten, no es en todas las especialidades, porque hay programas académicos que están regulados por el gobierno de Canadá, pero hay ciertos programas, ahí te pedimos, la persona que ha hecho esa consulta, te pedimos nos contactes para poder ver bien tu perfil. No se da en todos los casos, pero sí hay esa posibilidad. Hay posibilidad también, por ejemplo, de aquellas personas que en este momento están en la universidad y que quieren terminar en el extranjero, entonces se puede aplicar la transferencia de créditos, por ejemplo. Pero tendríamos que ver puntualmente de qué especialidad estamos hablando. Perfecto. ¿La revalidación del título profesional tiene que realizarse una vez obtenida la residencia? Preguntan. Sí, ese también es un tema migratorio. Para fines académicos, por ejemplo, las universidades o el college únicamente nos solicitan que los documentos estén con traducción certificada, no necesitan tener otra validación adicional. Pero ya existen otros requisitos documentarios cuando solicitan la residencia permanente. Rocío, de repente puedes comentar a partir de cuándo es que se puede ingresar a Canadá. Sí, bueno, en realidad, a pesar de la pandemia, Canadá tenía las fronteras abiertas para los estudiantes internacionales. Obviamente muchos no llegaban porque no se estaban dando las clases presenciales por seguridad realmente, y recién ahora en septiembre están empezando las clases presenciales en Canadá. Aquellas personas, por ejemplo, tenemos estudiantes que han sido aceptados para empezar en septiembre de 2021, pero dada la demora en el otorgamiento del permiso de estudio, están haciendo las clases virtuales desde Perú, por ejemplo. Pero esto ha sido básicamente por la demora en el otorgamiento de los permisos de estudio. Pero hay personas que ya están en Canadá y que van a ir a clases presenciales la próxima semana, que ya empiezan las clases presenciales en Canadá. Ok, perfecto, muchas gracias, Rocío. Otra pregunta muy recurrente o similares, en caso de realizar un posgrado o un doctorado, ¿cuál es el presupuesto solicitado para una familia regular, una familia de 3 o 4 integrantes? En realidad, el presupuesto, la manutención que uno tiene que demostrar está únicamente ligado al número de integrantes, no tanto al tipo de programa que uno va a estudiar. Entonces, hablando de manutención de la familia que tienen que cubrir el primer año, es $10,000 por el estudiante, $4,000 por la pareja y $3,000 por cada hijo, ¿no? Entonces, ese es el monto que uno tiene que considerar como mínimo. Siempre decimos que deben tener por lo menos un 30% más de ese monto, porque la realidad es que podrían gastar un poco más, ¿de acuerdo? Sin embargo, el salario es mayor, así que van a poder cubrir luego ese agotamiento de ahorros que podrían estar haciendo en los primeros meses.
y a esto le van a sumar el costo académico. El costo de los doctorados pues es mayor, y ahí sí hay que tener mucho cuidado porque son programas pues de 4 años en su mayoría, en algunos son part-time, entonces todo depende del objetivo que pueda tener el estudiante. Si su objetivo no es migratorio, perfecto, pero si es migratorio, pues ahí tendría que identificar bien si ese doctorado es full-time y cumple con todos los requisitos para que más adelante pueda obtener el Post-Graduation Work Permit. Perfecto. Hay una pregunta interesante. Al finalizar el primer año de estudios en un college, ¿existe la posibilidad de pausar los estudios por medio año para trabajar full time o es necesario terminar con la carrera primero? Sí, la única manera en que uno pueda trabajar full time es cuando está en periodo vacacional. Esas son las reglas claras y es mejor no romperlas realmente, ¿no? Entonces, uno trabaja medio tiempo mientras está estudiando, y si dentro de su programa, porque hay programas que no tienen periodos vacacionales, que son intensivos, que tienen 3 semestres al año, pero generalmente los programas que tienen 2 semestres al año tienen un periodo vacacional bastante largo, y solamente ahí puede trabajar full time. Si quiero aplicar en septiembre del 2022, ¿cuándo tendría que presentar mis documentos para la visa y desde cuándo puedo empezar a trabajar en el programa estudiantil? Generalmente las aplicaciones empiezan con un año de anticipación. Es lo más usual. Entonces, si su intención es empezar en septiembre de 2022, pues ya deberíamos estar haciendo el análisis de su perfil, identificar si ya tiene los requisitos académicos que se necesitan, el dominio del idioma, por ejemplo. Y según eso, por ejemplo, si ya tuviera todos los requisitos cumplidos, incluyendo el idioma, en octubre ya podríamos estar haciendo la aplicación. Pero hay algo que siempre tienen que considerar, que al momento que uno hace la aplicación al college, a la universidad, y recibe la carta de aceptación, uno ya está preparado para poder solicitar el study permit. Cuando uno solicita el study permit, ya debe tener los otros requisitos adicionales. Uno de ellos es el soporte financiero. Entonces, ese soporte financiero uno lo tiene que tener con 4 meses de anticipación. ¿Por qué? Porque se tienen que presentar estados de cuenta de los últimos 4 meses. Entonces, ahí hay una planificación bastante sólida que se tiene que hacer, porque es como que, ok, yo planifico empezar en septiembre, en octubre podríamos hacer la aplicación, pero ahí es, una vez que se recibe la carta de aceptación, el estudiante tiene que identificar si tiene o no tiene ya el 100% de los fondos mínimos que le pide el gobierno de Canadá. Si todavía no lo tiene, pues tiene que planificar para poder construir esos fondos y que esté dentro del plazo máximo que tiene para poder solicitar el study permit. Correcto, de acuerdo. ¿Qué tipos de exámenes de inglés son los solicitados? ¿Duolingo, TOEFL? Sí, bueno, todavía siguen aceptando el Duolingo, que es en este momento como que el más accesible en todo el sentido de la palabra, porque el resultado lo tienen en 48 horas, es mucho más económico, está a $49. Todavía lo siguen aceptando algunas instituciones, así que las personas que todavía no tienen la certificación, esta es una muy buena opción también. Excelente. Y sobre el tiempos de programas, ¿hay programas cortos como por ejemplo de un año, año y medio? Preguntan mucho también. Sí, hay programas de 2 semestres que son de 8 meses, que igual es considerado como un año académico. Hay programas de un año, de 12 meses de duración, de 2 años. Todo depende del objetivo que tenga cada uno. Es importante tener en claro que si uno estudia un programa de 8 meses, por ejemplo, o de un año, el permiso de trabajo va a ser de un año como máximo. Entonces, ahí es que uno tiene que calzar si realmente con el perfil que uno tiene o la experiencia laboral, uno va a poder obtener esa experiencia laboral que más adelante necesita o solicita el gobierno de Canadá para acceder a la residencia permanente. Muchas veces queda muy corto ese plazo. Por eso es que sugerimos que en la medida de lo posible puedan optar por programas de 2 años, en caso su objetivo sea más adelante pues trabajar por un periodo más largo y aplicar de ser posible a la residencia permanente. Rocío, ¿cuál es la ventaja o desventaja de estudiar en un college privado o en un college público? Realmente la ventaja general es que Canadá pues tiene una calidad educativa de primer nivel,
Y los colegios públicos y privados, ambos gozan de muy buena calidad educativa y un estándar educativo bastante bueno. La gran diferencia realmente que tenemos que considerar acá es si el college privado o el programa, mejor dicho, de ese college privado aplica para el Post-Graduation Work Permit, porque algunas instituciones privadas no el 100% de sus programas aplican al Post-Graduation Work Permit. Entonces, ahí sobre todo está la diferencia. En calidad, todas gozan de muy buena calidad. La gran diferencia está en los beneficios que puedan tener sus programas académicos. Una pregunta interesante también, también relacionada al tema de la visa, es si han tenido algún antecedente o algún inconveniente con Estados Unidos, por ejemplo, al obtener la visa, o se han quedado un tiempo en exceso y han sido deportados. ¿Hay alguna limitante o genera un precedente para solicitar una visa a Canadá? Ese es un tema migratorio que lo hemos visto también con otras personas que hemos atendido y les hemos recomendado hacer la consulta ya con un especialista migratorio porque tendrían que ver puntualmente su caso. Siempre este tipo de situaciones puede ser una variable en contra, ¿de acuerdo? Pero pueden encontrar la manera de cómo explicar en todo caso o argumentar lo sucedido. Otra pregunta recurrente es sobre el nivel de inglés. ¿Qué pasa si el inglés es básico? ¿Hay posibilidades de estudiar el idioma allá y luego poder migrar a otro, bueno, a un college o a una universidad? Sí, eso es posible, sin embargo, tienen que considerar que necesitan de un presupuesto mayor, ¿de acuerdo? Porque cuando uno va a Canadá para estudiar inglés, no es posible trabajar. Entonces, sí necesitan tener un presupuesto mayor, no solamente para cubrir el costo académico, sino también por la manutención, el costo de vida que uno tiene que asumir estando en Canadá. Sí es posible, sí considerar el presupuesto que es mucho mayor, que por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes que están en esa situación también, están empezando las clases virtuales. Entonces, con escuelas canadienses también, el costo puede ser la tercera parte que uno tendría que asumir si va de manera presencial. Entonces gana tiempo porque también obtener el permiso de estudio está tardando 3 meses en promedio, pudiendo ser más. Entonces pueden iniciar desde ya de manera virtual y avanzar. En todo caso, si tanto desea aprender de manera presencial, puede llegar en todo caso con un nivel mucho más avanzado y le va a tomar menos tiempo superarlo. Voy terminando con algunas preguntas adicionales, Rocío. Sobre el tema de financiamiento, ¿pueden tener algún financiamiento al estudiar allá, alguna entidad bancaria ya que sepas que da estas facilidades para estudiantes extranjeros? Lastimosamente no, porque, y es lógico porque no hay un historial crediticio. Entonces, lo que siempre recomendamos a los estudiantes cuando llegan a Canadá es que empiecen a construir ese historial crediticio. Lo primero que uno tiene que hacer es aperturar una cuenta de ahorros. Hay productos especiales para estudiantes internacionales con muchos beneficios, 0 tasa de mantenimiento. Y la recomendación es que empiecen a construir porque les van a ofrecer una tarjeta de crédito con un crédito mínimo y ahí lo ideal es que empiecen a afiliar pagos recurrentes del consumo de la telefonía, por ejemplo, cargos fijos que puedan tener para ir construyendo ese historial crediticio. Lastimosamente, desde antes no es posible. Para más adelante sí es posible, si construyen este historial crediticio, tienen un buen récord de pagos y podrían calificar para un préstamo bancario. Pero para llegar a Canadá, sí es necesario que tengan ese soporte financiero previo, ya sea con un préstamo local, ¿de acuerdo? O con ahorros propios, porque esa evaluación la van a tener que hacer al momento que solicitan el permiso de estudio. Rocío, sobre el tema de becas, cuéntanos qué opciones hay. Tenemos dentro de las instituciones aliadas con las que trabajamos, tenemos diversas becas, en su mayoría son de excelencia académica. Por tratarse el 90% de instituciones públicas, pues no son becas que van a otorgarte un 50%, pero sí ayudas de ingreso que podría estar entre los $3,000, $10,000 canadienses.
todo va a estar en función a la excelencia académica. En cualquier caso, en la mayoría de las becas, para poder acceder a ellas, primero uno tiene que aplicar. Entonces uno aplica, pero considerando que podría obtenerla como que no, porque van a entrar pues a competir con otros estudiantes. Y bueno, también trabajamos con una de las instituciones, también socia de la Cámara de Comercio, que es University Canada West, que todavía tiene las becas disponibles para los estudiantes de Latinoamérica, y sí, el porcentaje es un poco mayor en este caso. Entonces para las personas que tengan interés de estudiar negocios, aquí tenemos también una opción bastante buena. Estupendo, Rocío. He tratado de resumir, hay muchas preguntas también que son a título personal, entonces si me pongo a formular cada pregunta personal no terminaríamos nunca. Creo que esas preguntas más ad hoc para cada situación o cada familia podrían hacértelas directamente a ti. Sí, claro que sí. ¿Quieres dar tus contactos, por favor? Sí, claro que sí, lo estoy pasando en este momento. Igual nuestro correo electrónico es info@linkers-edu.com. Tal vez lo puedes escribir ahí, ¿te parece? Mientras yo doy unas palabritas finales, Sí. unos anuncios finales, tal vez puedas ir indicando ahí tus contactos. Permíteme solo unos segundos que les comento unos anuncios que pueden ser también de su interés. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Quería comentarles que siguiendo con nuestros webinars de educación, el jueves 8 y 9 de septiembre tendremos la primera feria laboral en la que podrán conocer las oportunidades y los programas de residencia para profesionales, estudiantes y empresarios no canadienses en distintas provincias de Canadá, como Saskatchewan, Ontario y Quebec. El 14 de septiembre contaremos con la conferencia informativa ¿Deseas migrar a Canadá y no sabes cómo hacerlo?, donde conocerás los programas migratorios y requisitos para una residencia en Canadá. La sesión contará con un asesor migratorio certificado. El 22, 23 y 24 de septiembre tendremos la segunda Feria Educativa Internacional Canadá-Perú, donde contaremos con la participación de reconocidas instituciones educativas canadienses, quienes presentarán sus programas de pregrado, posgrado, idiomas, opciones de financiamiento y resolverán todas sus dudas. Como saben, todas las inscripciones las pueden realizar desde nuestra página web www.canadaperú.org. Muchísimas gracias, Rocío. Ahora sí, tus palabras finales. No sé si pudiste agregar Sí. ¿sí? Ya está, muchas gracias. Gracias, Carla, por la invitación. Gracias a todos por prestarme atención el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad. Recuerden que desde Linkers estamos para ayudarlos a través de las asesorías gratuitas. Pueden contactarse con nosotros. Les he puesto los datos de contacto en el chat. Así que desde Linkers les doy las gracias nuevamente y yo quedo pues presta a ayudarlos y verlos más adelante también en Canadá y poder celebrar también sus éxitos. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gran audiencia que nos acompañó esta tarde. Un abrazo a todos. Gracias. Buen día.